Vamos, hermanos, a Mateo capítulo 5. En esta ocasión es la segunda parte del mensaje que prediqué la semana pasada. El tema es no asesinar. Estamos en la parte práctica de la enseñanza del Sermón del Monte, cómo aplicamos la ley de Dios en nuestra vida, viendo estos ejemplos de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el pasaje es Mateo capítulo 5, versículos 21, hermanos, al versículo 26. Mateo 5, 21 al 26, donde vamos nosotros a leer y a continuar con esto que nos dice aquí. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, ¿se acuerdan? Raca, la palabra que veíamos, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Moros, ¿se acuerdan? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, 1/8 de centavo. ¿Se acuerdan? Veíamos eso la semana pasada, un cuadrante. En estos ejemplos prácticos, hermanos, que vimos, o que estamos viendo, porque es el resto del Sermón del Monte, la semana pasada vimos algunas aclaraciones. Vimos algunas palabras que era interesante. Hablamos de Gena, que es la palabra que Jesús habla cuando se refiere al infierno. Hablamos también del significado de la palabra fatuo, del significado de la palabra necio. Vimos las palabras que se utilizan, la palabra raca, la palabra moros. Vimos este significado de palabras, el cuadrante también, y comenzamos también con las aplicaciones. Hablamos de una intensidad, ¿se acuerdan? Dentro de estas aplicaciones comenzamos hablando de que el Señor nos está enseñando de cómo nuestras emociones van a ir creciendo y si nosotros no detenemos nuestro enojo pronto, cuando apenas comienza, ese enojo va a seguir creciendo y podemos llegar a matar. Vimos un pasaje también, hermanos, que nos hablaba de la disciplina, ¿se acuerdan? La disciplina en la iglesia, Mateo capítulo 18. Si alguien peca contra ti, si tú crees que alguien te está haciendo algo, te está ofendiendo, tú tienes que ir y hablar con esa persona y arreglar las cosas. No tienes que venir conmigo, sino hablar con esa persona y en todo caso, si no se arregla, es cuando vas a venir conmigo. Pero bueno, esto lo vimos la semana pasada, así que continuando con estas aplicaciones, ahora vamos a hablar de prioridad. Y cuando hablamos de prioridad, hermanos, cuando el Señor Jesucristo toma este ejemplo, el Señor Jesucristo toma el primer mandamiento relacionado con nuestra relación con los hombres. Ahora ustedes tienen aquí en la pantalla los 10 mandamientos. Y ustedes pueden ver que los primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. The first 5 commandments, they're dealing with our relationship, man and God. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes, ¿verdad? Ídolos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo y también honra a tu padre y a tu madre, porque al honrarlos honramos a Dios y es el primer mandamiento que tiene promesa. Los 5 siguientes mandamientos, hermanos, no matarás, dice el primero, tiene que ver con nuestra relación con quién, con la gente. Los primeros 5 es nuestra relación con Dios, los siguientes 5 es nuestra relación con la gente. No cometerás adulterio,
no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Todo eso es una relación con la gente. Y el Señor Jesucristo toma el primer mandamiento de estos. Obviamente la desobediencia de cualquier mandamiento es terrible, pero si nosotros no obedecemos el primero, que es solamente adorar a un solo Dios, el Dios verdadero, el Dios que nosotros vemos en la Biblia, si nosotros no hacemos eso, nosotros no podemos cumplir con todos los demás. Ahora, por otro lado, hermanos, el primer mandamiento que nos relaciona con los hombres, no matarás, es lo más grave que podemos hacerle a un ser humano. Es decir, todos son graves. No cometerás adulterio, hurtar, hablar falsamente, codiciar, todo es grave. Pero lo más grave que le podemos hacer a un ser humano es matarlo. Bueno, no matarlo. Explicaba la semana pasada, asesinarlo, ¿verdad? Esa es la palabra que nos está diciendo. Es terrible, hermanos, pensar que es el mandamiento que hoy en día más se desobedece. Piensen, hay guerras absurdas generadas por la codicia de los líderes políticos del mundo y matan a gente inocente. Hay gente mal de su mente que entra a centros comerciales, entra inclusive a iglesias y lugares públicos, a escuelas, ¿y qué hace? Mata a gente inocente. Si pensamos, por ejemplo, en los carteles de la droga, la gente que está dentro de esto mata a gente inocente. Y no le importa, con tal de acribillar a un enemigo, matar a toda la gente que esté en tal lugar. Otro problema, si podemos pensar en cuanto a asesinato, es el hecho también de que la gente que se suicida, hermanos, el número de gente que se suicida sigue aumentando día a día. Sea por depresión, sea por ansiedad, sea por lo que sea, la gente se está matando. Así que es un problema que el Señor señala y es una realidad que vivimos hoy en día. Y lo que el Señor nos está diciendo es cómo el pecado en cualquiera de sus formas va a afectar la vida de la persona. La desobediencia a Dios, el pecado de una o de otra manera siempre va a traer dolor y va a traer sufrimiento a nosotros, a la gente cercana a nosotros y de hecho a toda la humanidad. En el Salmo 32, los versículos 3 y 4 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y esto nos habla, hermanos, de cómo cuando alguien está en pecado, es alguien que está sufriendo. Y por eso la Biblia nos habla acerca de buscar la santidad, de buscar a Dios, de evitar lo malo y seguir lo bueno, lo que agrada a Dios. Una travesura, lo que puede comenzar como un apodo, como una broma pesada, que le decimos a alguien, es solamente una broma, puede terminar en una tragedia. ¿Cuántas veces, hermanos, y esto lo hemos sabido, la gente, alguien se le cierra en la carretera y de repente la persona a la que se le cerró lo persigue, le pita, con el claxon le dice alguna majadería y después otra vez el otro se le cierra, pero ahora se baja con una pistola y le dispara. Lo que comienza con algo muy pequeño puede terminar en la muerte de alguien. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Realmente, hermanos, el pecado es malo en todos los sentidos. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que Dios intervino, de hecho, en el primer asesinato. En Génesis capítulo 4, versículo 10, Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y es interesante que en este pasaje, hermanos, ve la palabra sangre, la tengo ahí subrayada. La palabra sangre, en inglés es blood,
y en nuestra traducción lo tenemos en singular. Pero realmente en hebreo, la palabra sangre es la palabra dam, y en hebreo aquí dice damim, que significa sangres. La idea del texto, hermanos, es como si los hijos que Abel no tuvo, a ver si me explico, en el momento en que Caín mata a Abel, Abel ya no va a tener la posibilidad de tener hijos, porque lo mataron. Y sus hijos que pudo haber tenido tampoco tendrán hijos. Y es como que diera la idea de que esa descendencia que nunca iba a nacer estuviera clamando por justicia. De tal manera, hermanos, que podemos decir que el que asesina una vida, asesina a toda la humanidad. Porque terminamos con la posibilidad de que esa persona pueda tener descendencia. Así que cuidado, hermanos, con el enojo, cuidado con derramar sangre que sea inocente. Pero no solamente pienso en el asesinato físico, sino que también aquí, hermanos, permítame hacer una aplicación también espiritual, porque podemos estar asesinando espiritualmente. Una de las maneras como algunos padres asesinan espiritualmente es cuando los hijos, hermanos, tienen deseo de conocer la palabra de Dios. ¿Cómo quisiera a veces que pudieran entender los padres? Porque a veces creo que son muy jóvenes y no lo captan. Y aunque yo lo digo, parece que no se entiende. Les digo a los padres jóvenes, les digo, mira, tu hijo ahorita quiere escuchar la Biblia. Estamos hablando de niños de 9, de 10 años, de 8 años, que tienen el deseo de ir a la iglesia, que tienen el deseo de escuchar. Y les digo a los papás, mira, tu hijo ahorita tiene un deseo muy grande de escuchar la Biblia, tiene un deseo de estar en la iglesia, pero escúchame, cuando él tenga 17, 18 años, si tú no lo traes a la iglesia, ese deseo va a desaparecer. Y entonces tú vas a venir conmigo, me vas a decir, pastor, hable con mi hijo, usted lo va a escuchar, pero sabes una cosa, tu hijo me va a escuchar y me va a respetar porque va a recordar, va a recordar el cariño que tiene por mí, porque yo le enseñé la palabra de Dios. Pero sabes una cosa, no me va a hacer caso. Cuando llegue a esa edad, ese niño ya no es un niño, ya es un joven. Y trato yo de hacerle entender a la gente eso. Trato de decirle, inclusive padres, si aún para ustedes se les hace difícil o no sé, a lo mejor predico muy largo, trato de predicar, maybe I preach too long, I don't know, but trato de cortar mis mensajes, ¿verdad? Pero aún si fuera así, traigan a sus hijos, porque eso va a ser una bendición para ellos. Pero ¿sabe qué? A veces los padres asesinan la fe de los niños. Mire lo que dice Mateo 18:6. Dice la Biblia así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Esto es algo serio, hermanos, ¿eh? O sea, vea la seriedad de lo que el Señor dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino de asno. Era una piedra gigante que era movida por un asno, por un burro, para poder hacer lo que era la trilla, para poder moler lo que era el trigo. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. O sea, por un lado veo cuánto ama el Señor Jesucristo a los niños, pero también por otro lado nos pone a nosotros, hermanos, en una situación de entender cuán importantes son esos niños para que escuchen la palabra de Dios, cuán importantes son los nuevos creyentes. Déjenme seguir con esta aplicación. Una persona viene, escucha la palabra de Dios, empieza a asistir, y si ve un mal testimonio de mí, si me ve a mí haciendo algo, ¿se acuerdan? Hace semanas, las semanas pasadas, que hablaba de detalles pequeños, de cosas, yo les decía, hay cosas que yo no voy a hacer sencillamente para no dar un mal testimonio. Qué terrible que una persona se aleje de las cosas de Dios porque ve algo mal en mí. Y de esa manera podríamos estar asesinando la fe de alguien. Cuidado, hermanos, porque no solamente pensamos en el asesinato físico, pero también el asesinato espiritual que podríamos nosotros traer.
Vea como Mateo 5, los versículos 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Es más importante estar bien con los hermanos, es más importante el cuidado espiritual de los demás que cualquier rito que nosotros podamos hacer, que cualquier deber religioso. Es sumamente importante que estemos, hermanos, en armonía con nuestros hermanos, que motivemos a la gente, a nuestra familia, a nuestros hijos, a todos los demás a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es tan absurdo cuando luego hay gente que me dice: no voy a la iglesia, pero estoy bien con Dios, ¿no? Hace poquito alguien me decía: yo no voy a la iglesia, hasta me recitó un versículo de la Biblia y me dijo: pero yo estoy muy bien con el de allá. Entendamos que Dios quiere que estemos bien con Él, pero que estemos bien también con nuestros hermanos. Ahora me van a decir: es que hay algunos hermanos que son falsos. Sí, ¿sabes qué? Si me lo aceptas, lo que te voy a decir, somos gente pecadora que estamos en un proceso de santificación, ¿me entiendes? Si tú me dices: es que son muy hipócritas. Bueno, ok, somos hipócritas que no queremos serlo. ¿Entiendes lo que digo? No somos perfectos. No somos perfectos, pero estamos buscando a Dios. Y sabes una cosa, si tú dices: es que los hermanos son así, los hermanos son así, yo te puedo decir una cosa: el Señor Jesucristo no es así. Y Él es el que te alimenta, Él es el que te habla, Él es el que quiere bendecir tu vida. Y por eso es la importancia, hermanos, de buscar a Dios de todo corazón y también, hermanos, de amar a nuestros hermanos. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, fíjense lo que dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y entonces nuevamente, sí, vamos a lidiar con que el hermano dijo algo de mí, o el hermano no me saludó, o que el hermano hizo una cara, o esto. Vamos a pasar por alto eso, vamos a amar a Dios, vamos a amar también a nuestros hermanos. Y tampoco piensen, hermanos, que un servicio religioso nos excusa para hacer el mal o para tratar mal a los demás. Jesucristo dice: si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas de algo que tú tienes con el hermano, deja ahí tu ofrenda, arregla las cosas y después sirve a Dios. Y yo podría decirlo: ayer fuimos a invitar gente a la iglesia y no puedo decir: bueno, como yo fui ayer, eso me excusa de estar bien con los demás hermanos, o yo tengo permiso para tener problema con alguien porque yo voy a testificar. No, eso es necesario hacerlo sin dejar de hacer la otra parte. Acuérdense, todo es importante delante de Dios, todo cuenta, lo que pensamos que es muy grande como los mandamientos que son pequeños. La siguiente aplicación sería ya creo que la cuarta aplicación, es que la ley de Dios es la más importante. En el pasaje que estamos meditando, hermanos, dice las primeras palabras del versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos. Y realmente Jesucristo está diciendo la verdad, porque quienes escuchaban a Jesucristo en ese momento, hermanos, no habían estudiado la ley de Dios. Ellos solamente habían escuchado las interpretaciones de los escribas y de los fariseos, no como nosotros, hermanos. O sea, ustedes, ¿verdad? Bueno, no sé si traigan Biblia. ¿Traen Biblia, hermanos? Aquí está mi Biblia, ¿verdad? Ahí está la Biblia. Y los versículos que yo pongo ahí, ustedes lo pueden ver ahí. Bueno, aún si traen su Biblia en su teléfono, bueno, la traen ahí, ¿verdad? Pero a mí me gusta esta, bueno, la otra también la tengo, pero me gusta la Biblia. Ahora, ustedes, hermanos, tienen la bendición de que, como les decía también hace algunos mensajes, si yo enseñara algo diferente a lo que está aquí, o lo que yo estoy hablando es palabrería y no es nada de la Biblia, ustedes me pueden decir, pero ustedes lo pueden tener aquí.
¿Saben una cosa? Los que escuchaban a Jesucristo en ese momento, ellos no leían la Biblia. Ellos no tenían lo que era el Tanaj. ¿Se acuerdan? Les he explicado que esto era el Antiguo Testamento. No lo tenían. Ellos no lo habían leído. Solamente tenían las interpretaciones de los fariseos. Tal vez no me crean esto que les voy a decir, pero hay judíos hoy en día, yo amo al pueblo judío, ¿verdad? Pero hay judíos hoy en día, escuchen lo que voy a decir, que no han leído el Tanaj. O sea, no han leído el Antiguo Testamento o tienen una remota idea, porque lo que siguen leyendo, hermanos, son las interpretaciones. Ellos tenían estos libros, ahí se los pongo, hermanos, que era el libro, el Talmud, por ejemplo, que eran tradiciones orales, doctrinas, ceremonias, son muchos tomos del Talmud, y tenían otro libro que se llamaba el Midrash. Ahora, en el tiempo, hermanos, estos libros ahora ya se tienen como libro, en formato de libro, como lo tenemos ahorita. Pero en el tiempo que Jesús está hablando y antes de Jesucristo, los escritos de la Biblia, hermanos, estaban en rollos, en pergaminos grandísimos, pesados, pieles muy, muy largas, que la gente no podía andar cargando, ¿no? Imagínense la gente cargando eso, no lo podía tener. Y no estaban en sus casas, estaban en el templo, estaban en la sinagoga o estaban en las casas de los escribas. Pero la gente no lo tenía. Entonces, en su tiempo, la gente escuchaba las enseñanzas de estos libros, no de la Biblia, no del Tanaj, y las interpretaciones que hacían los fariseos y los escribas de estos escritos. No era la Biblia. Por eso dice Jesús, oíste que fue dicho, o sea, esto ustedes no lo han leído. Pensando un poco en eso, hermanos, hoy en día hay gente que tiene una serie de libros. Hay gente que tiene un libro que le llama el libro de Mormón, la perla de gran precio también. Hay quienes se basan en los escritos de una mujer que, a ver si lo puedo poner desde aquí, una mujer que se llamó Elena White, que escribió ideas, bueno, y también copió mucho, no era de ella. Otra gente, ¿verdad? Tienen en sus congregaciones iluminados, o les llaman apóstoles, o lo llaman de otra manera. Ahí tengo la foto de un hombre llamado Nazón Joaquín García, según el apóstol de la luz del mundo, acusado de violación. De hecho, fue metido a la cárcel y ahorita le descubrieron también que tenía producción y posesión de pornografía infantil. Y otro tipo de gente, ¿no? Ahí está otro, se llama Cash Luna, que habla muchísimo de la, ¿cómo se llama? El evangelio de la prosperidad. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener millones de dólares porque eres el hijo del rey y piensa en el carro que quieras tener, el último modelo. No sé qué carro te gusta, Guancho. ¿Te gusta el Jaguar? Pues en un Jaguar, ¿verdad? Y si lo piensas y tú lo declaras, lo manifiestas, ahí lo vas a tener. Ahora, mucha gente, hermanos, escucha todo eso. Mucha gente hoy tiene influencers cristianos, vamos a decir, que son los que escucha, pero nuevamente te vuelvo a decir, ¿qué es lo que tú debes de escuchar y de leer? Tú lo tienes aquí. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Como decía hace un momento, muchos judíos hoy en día, hermanos, no leen el Tanaj. El Tanaj es lo que sería el Antiguo Testamento. Y nuevamente siguen, ellos tienen varios libros, ya les dije del Talmud, del Midrash, hay otro libro que se llama el Gemara. Y son explicaciones de la Biblia. Pero no, hermanos, no es lo más importante. No es lo más importante escuchar a un filósofo, un líder o un iniciado, como le llamen. Nosotros tenemos la Biblia. Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo. Y es lo que esta mañana también quiero decirte, escucha a Jesucristo, a Yeshua, al Mesías, a Mesías, al Salvador, a Cristo Jesús.
Y su palabra tú la vas a encontrar aquí. Esta es la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Que esta es la palabra de Dios y Jesucristo se presenta como la palabra de Dios también, porque esto representa la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aprovecha ese privilegio que tú tienes, hermano, de tener aquí a la punta de tus dedos la palabra de Dios y estúdiala. También pensando en esto que dice el Señor Jesucristo, oíste que fue dicho en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos. Me lleva a otra reflexión. Algo que es dicho por un viejito, por alguien antiguo, no porque sea dicho por un antiguo, tiene razón. Ahora, hermanos, respetamos a los ancianos, ¿verdad? Los respetamos, los amamos, a nuestros abuelitos, a nuestros antepasados. Pero nuevamente recordemos que son falibles, son seres humanos, es gente que no es perfecta. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice el texto, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, y dice el texto, la cual recibisteis de vuestros padres. Gente que me escucha, muchas veces dicen, es que yo soy, ponga usted el nombre de la religión, es que yo soy de tal religión porque así me enseñaron mis padres. Le pregunto yo a la gente, ¿por qué usted cree lo que usted cree? Porque así me enseñaron. Es la respuesta equivocada. No creemos porque así nos dijo alguien. ¿Por qué debemos creer, hermanos? Porque está aquí en la Biblia. Porque así lo dice la Biblia. Y si hay tu abuelito y la persona más respetable, no te estoy diciendo que no lo respetes. Pero te estoy diciendo que el hecho de que sea viejito no significa que lo que está diciendo es verdad. Y el hecho de que hayan pasado muchos años de que lo haya dicho, no lo hace verdad. ¿Cuál es la fuente infalible de verdad, hermanos? ¿Cuál es la autoridad máxima que nosotros tenemos? Aquí está, la palabra de Dios. Ningún iniciado, ni ningún abuelito, porque a lo mejor inclusive nuestros abuelitos nos enseñaron mal. Usted véalo. Le pregunta a la gente por qué cree lo que cree. Nadie le da bases. La gente que no conoce a Cristo nada más dice porque así me enseñaron. Es mi tradición, es mi religión. No saben ni siquiera lo que creen. Nosotros, hermanos, debemos creer la palabra de Dios. Siguiente aplicación, hermanos. La santidad. Este pasaje es un perfecto ejemplo de la santidad aplicada. No es solamente una santidad exterior, sino una santidad interior. No es una justicia exterior, pero una justicia interior. Para un fariseo asesinar era terrible, pero no era tan condenable para un fariseo hablar mal de las personas. Pero ¿qué dice Jesucristo? ¿Sabes qué es tan condenable asesinar a alguien como hablar mal de alguien? Ah, caray. Sorprende, ¿no? Porque uno dijera, o sea, espérame, pero una cosa es muy diferente a la otra, sí, pero ambas son igual de condenables. Aunque el daño no es el mismo, por supuesto, sí, no es lo mismo asesinar a alguien que hablar mal de alguien. Aunque el daño no es el mismo, sin embargo, delante de Dios sigue siendo pecado. Aunque nosotros graduemos los pecados y veamos pecados muy ligeros y otros pecados más graves, delante de Dios sigue siendo pecado, aun cuando las consecuencias sean diferentes. Si yo tomara el pensamiento fariseo, yo podría decir, bueno, me justifico a mí mismo. Yo soy bueno porque yo no he asesinado a nadie. Yo cumplo con la ley. Cumplo con la letra, lo que está escrito. No he asesinado a ninguna persona. Pero si él me dijera, bueno, tú no has asesinado, pero has hablado mal, le dices a tu hermano bien feo, le hablas palabras bien feas. Yo puedo decirle, bueno, pero es que lo hago en forma de broma, pero no hago ningún daño. Sin embargo, hermanos, si yo tomo el pensamiento de Jesucristo, me doy cuenta que yo soy culpable. Me doy cuenta que no me puedo justificar. Me doy cuenta que asesinar es tan malo como hablar mal de mi hermano.
Y me doy cuenta de que para poder cambiar mi actitud necesito a Cristo, porque mis palabras también hacen daño, ¿no es cierto? Las palabras también dañan. Pueden hacer un daño psicológico a la gente que me escucha. Son hirientes a veces. Pueden asesinar los sueños de alguien. Nunca lo vas a lograr, nunca lo vas a poder. Tú no sirves para nada. Pueden quebrantar las relaciones. Pueden destruir la autoestima, desmoronar la personalidad de un individuo. Pueden cortar, hermanos, las palabras más que cuchillos. Y cuando yo estoy en Cristo me doy cuenta que la forma como yo hablo es muy, muy importante y que necesito tener palabras sazonadas con sal, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Palabras de ánimo, hermanos, palabras de bendición, palabras que levantan a los demás, palabras que animan a los demás, palabras que halagan a la gente. Eso es lo que debe de haber en mí, palabras de amor. Pero me doy cuenta, hermano, que para tener esas palabras necesito a Cristo. Sin Cristo yo no puedo tener esas palabras de bendición a los demás. Y entonces nuevamente en esta búsqueda de santidad me doy cuenta que yo necesito a Jesús para ser más como Dios. Y esa santidad, hermanos, se manifiesta en el valor que yo le doy a las demás personas. De ese amor que yo tengo a Dios, va ese valor que yo le tengo a la gente. Y no estoy buscando la aprobación de los demás. Qué terrible sería, ¿no, hermanos? Que la gente nos felicita por las cosas que hacemos. ¡Ay, qué buena persona! Pero no saben que nuestro corazón está lleno de odio, está lleno de pecado. En el tiempo que hoy es un tiempo donde toda la gente anda buscando los likes, ¿no? Ponen una imagen en Face o ponen algún anuncio y están buscando los likes. ¿Saben cuál like es el más importante? People always looking for the likes of other people. We need to search for the like of God. Necesitamos buscar que sea Dios, hermanos. Porque yo puedo engañar a la gente exteriormente y la gente puede verme hasta admirarme. Pero lo que importa aquí es mi corazón delante de Dios. Y bueno, llegamos a la última parte, hermanos, que es el valor a la vida. Dentro de todas estas aplicaciones, el Señor nos enseña que el enojo, hermanos, el abuso verbal no es algo pequeño, porque nos habla de un problema grande. Decirle tonto a alguien es menospreciarlo. El problema que nosotros estamos mostrando, hermanos, es que nosotros tenemos muy poco valor o no tenemos ningún valor a la vida de las demás personas. Decirle a una persona raca o moros es menospreciarlo, es hacerle menos, es hacerle que no hacer como que no tiene ningún valor, como que no nos interesa para nada. Y esto revela una actitud de superioridad en nosotros, como si dijéramos, yo soy más que tú. Tú eres un tonto porque yo soy mucho más inteligente que tú. Tú no sirves para nada porque yo sirvo para todo. Tú tienes tantas deficiencias y al contrario yo tengo tantas virtudes. Y esa idea, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo está reprobando. Cuando yo creo que soy más inteligente, más capaz, cuando creo que tengo más dinero, que vengo de una familia mejor, que soy de una raza superior a la tuya, que de alguna forma soy mejor que tú. El Señor nos enseña con este pasaje, hermanos, que debemos de amar a la vida de las demás personas, a las personas sin importar su color, sin importar su raza, sin importar su condición económica, sin importar su pasado, sin importar su nivel cultural. Sencillamente debemos de amar a todos los demás.
Y no importa si tienen los ojos rasgados o su piel es más oscura o más clara que la mía, sus ojos son más claros que los míos, no importa, porque delante de Dios, hermanos, esa persona es hecha a la imagen de Dios de la misma manera como yo he sido hecho a la imagen de Dios. Eso es lo que debemos de tener siempre en nuestra mente. Darle a las demás personas dignidad, valor y respeto. Aprecio a las demás personas, no importa de dónde venga. No importa si es un niño, no importa si es un anciano. En Génesis capítulo 1, en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claramente el texto nos dice que el hombre, no importa, hermanos, no importa las situaciones, no importa si tiene una cicatriz, ¿verdad? Como la mía, yo tengo dos, una aquí y otra tengo acá, de este lado de la barriga. No importa si tenemos un defecto físico, no importa absolutamente nada. Delante de Dios, el hombre y la mujer han sido hechos a la imagen de Dios. El otro versículo que quiero que vean es Génesis capítulo 9, versículo 6, donde dice, el que derramare sangre de hombre, asesinato. Vea lo que estamos estudiando, exactamente lo que estamos hablando, el que derramara sangre de hombre, pero también Jesús dice el que le habla mal a una persona, el que le pone un apodo para denigrarlo, el que lo ofende a alguien. Porque el hombre dice, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué merece alguien que asesina? Merece ser asesinado. Wow, ¿por qué? Vea lo que dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El Antiguo Testamento, hermanos, condenaba con la pena máxima, la pena de muerte, a la persona que asesinaba, porque estaba asesinando a alguien a la imagen de Dios. Ahora vean cómo usé dos palabras. Condenaba con la pena de muerte al que asesinaba. Porque en este caso la muerte de esa persona, el asesino, la muerte del asesino era algo legal y era algo moral, de acuerdo al Antiguo Testamento. Esto lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Porque nadie tiene el derecho de asesinar a nadie. Así que entendámoslo, hermanos. El Señor nos está diciendo, tienes que valorar a las demás personas. Por eso ayer fuimos al parque, porque valoramos la vida de la gente. Usted póngase a pensar, ¿quién va a querer estar ahí? No sé cuántas horas estuvimos, 3 horas, 4 horas, hermano. No sé. El hermano estuvo de pie todo el tiempo, no se quiso ni sentar. Vale la pena. It's worth it to go to the park, or it's worth it to go to other places, even if we take so many hours, or we didn't have the rest or whatever, because we love people. Porque amamos a la gente, porque es importante, porque no queremos asesinarla. ¿Qué queremos? Que vayan al cielo, que vayan con Dios, que sus vidas sean transformadas. Y dentro de esto, hermanos, yo quiero aclarar algunas cosas. I don't know if that is the right word in the first. In Spanish, we say cosificar. When you take a person like it is a thing, not a person. We give a person like the characteristics of a thing, but not a person. Quiero que vean algunos conceptos aquí, hermanos, que tenemos que tener cuidado. La primera palabra que pongo ahí es la palabra cosificar. Y la palabra cosificar, ¿sabe lo que significa? Reducir a una persona a una cosa. Es decir, cuando la gente ve a los demás como cosas. Ahora, les voy a dar ejemplos para que me entiendan lo que estoy diciendo. Cuando, por ejemplo, alguien mira con lascivia el cuerpo de una mujer y la sigue viendo con lascivia. Cuando alguien hace comentarios sexuales de una mujer, cuando una mujer pasa y le silban, le empiezan a decir cosas o le pitan con el claxon del auto. Cuando toman fotografías de una mujer que no les dieron la autoridad para hacerlo, sencillamente porque la ven muy guapa, muy bonita. Cuando estas fotografías sexualizadas se ponen en los medios de comunicación. Ajá.
Eso es cosificar. Es también cuando una persona la tratamos dentro de la familia como si fuera una cosa. Tú no hablas, tú cállate, tú no tienes derechos, y la tratamos como si fuera una cosa, como le quitamos nosotros las características de un ser humano. Y hermanos, esto es falta de amor. Señor Jesucristo no está diciendo ahí cosificar, por supuesto, pero permítame darle ejemplos prácticos de lo que hace hoy la gente. La gente, por ejemplo, que mira pornografía y lo ve solamente, o sea, como una cosa que está ahí. La gente que cambia esa forma de pensar y de ver la relación sexual como algo que Dios le dio al hombre y a la mujer como una bendición para hacerlos una sola carne, y lo vulgariza. Quiero decirles también, hermanos, cuidado con lo que ven nuestros hijos, porque la pornografía está a un clic de distancia, a solamente un clic. Nuestros hijos solamente. Si a nosotros nos llegan luego solicitudes de todo tipo de cosas, aunque no las pidamos, imagínense a nuestros niños. La siguiente palabra que tengo ahí, hermanos, es la palabra monetizar. Y la idea de monetizar, tal vez se entienda mejor esta palabra, es cuando se gana dinero por medio de una persona, cuando a una persona se le convierte en un medio de ganancia. Por ejemplo, hay padres que ponen a los hijos a trabajar porque dices, tú me vas a sacar de pobre. O hijos, ¿verdad?, que son unos ninis. ¿Ustedes saben lo que significa nini? Do you know what it means, nini? Nini is someone that doesn't study, doesn't work. And in Spanish we say, ni estudia, ni trabaja. So something that is there, but he doesn't do anything. He doesn't provide or do any kind of work. Les llamamos ninis en México, alguien que no estudia ni trabaja, pero está obviamente viviendo porque le pagan, porque le dan, porque lo están manteniendo. Eso sería monetizar. O sea, yo veo a mis padres como mi medio de subsistencia. Estoy hablando, hermanos, en México estoy hablando de hombres de 25, 27 años, o sea, hasta hombrezones. Bueno, algunos de nosotros empezamos a trabajar a los 14 años, algunos más chicos, ¿no? Y ya a los 14 años ya ganábamos nuestro dinero. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día haya muchachos que no hacen nada, pero están recibiendo todo de los padres? A veces también esposos o esposas que también hacen lo mismo. Y obviamente aquí puedo yo poner la prostitución infantil, o cualquier tipo de prostitución, donde la gente cosifica a esas mujeres, o también esos hombres o niños. De hecho, hay una esclavitud infantil. 12 millones de niños, hermanos, viven en esclavitud. 9 millones de niños son forzados a casarse en nuestro mundo por ganancias económicas. Y aún la esclavitud, ¿no?, sería otra forma de monetización, donde se pone a trabajar a alguien para obtener ganancias. La siguiente palabra que tengo ahí, hermanos, es deshumanizar. Y deshumanizar es despojar a alguien de sus características humanas. Que esto podríamos verlo en una explotación laboral, donde tienen a la gente trabajando y trabajando por sueldos miserables. Puedo pensar en el genocidio también, en la trata de personas, en la discriminación racial, cuando a alguien no se le acepta o no se le quiere por sus características raciales, la marginación social, el negarle servicios a alguien por su imagen o por su origen o por su etnicidad o por su color, o decirle tú no puedes comer aquí porque tú no eres bienvenido por X características físicas, hermanos. Esto es reprobable delante de Dios. La siguiente idea, hermanos, es traumatizar. Y traumatizar entendemos que es cuando alguien es sometido a una experiencia perturbadora. Bueno, ¿cómo alguien puede traumatizar a otra persona cuando le robas a alguien? Los violadores traumatizan a sus víctimas. Los secuestradores traumatizan a quienes son secuestrados también. Cuando a alguien se le denigra,
inclusive cuando a alguien se le espanta, ¿no? Hay quienes les gustan espantar a otros y de esa manera traumatizas a alguien para que le tenga terror a la oscuridad o algún animal o alguna cosa. O inclusive puedo pensar hacer que alguien sufra por un accidente que nosotros provocamos por nuestra imprudencia, ¿no? O sea, a lo mejor agarro y voy a toda velocidad y después me estrello y la pobre persona queda traumatizada. No tenía ni por qué. Nuevamente, hermanos, son ejemplos de valoración de la vida, cómo debemos valorar la vida. Y por supuesto, la última que pongo aquí es el aborto. Quiero solamente aquí reflexionar en algunas cosas para terminar. Fíjense, la multa por matar a un saguaro es ese cactus que ven ahí. Ese cactus con los brazos se llama saguaros. Hay muchísimos en Arizona. Por matar un saguaro usted paga $200 por pie de la altura de lo que sería el tronco. Ajá. Entonces, miden lo largo del tronco y por cada pie usted va a pagar $200 por tirar un árbol de esos. Y por cada brazo, $200. La multa es hasta de $20,000, hermanos, por matar un cachorro de un animal en peligro de extinción. Hasta 20,000 por matar un cachorro de un animal. Piensen en animales, hay muchísimos que están en peligro de extinción. Sin embargo, en muchos lugares, la gente puede llevar un bebé que está en el vientre de la mamá, matarlo, y no hay ningún problema. Ahora, yo sé que hay gente que me va a escuchar, que me va a decir que es el derecho de la mujer. No voy a entrar aquí en discusión. Lo único que voy a decir es que es un asesinato. Si es el derecho de la mujer o no es el derecho de la mujer, lo que quiero decirles es que es un asesinato. Y aun cuando el mundo lo acepta, aun cuando el mundo lo promueve, aun cuando a la gente le ponen al bebé producto, embrión, feto, y le llaman de diferentes maneras para deshumanizarlo y decir todavía no es una vida, realmente, hermanos, es una vida. Es una vida. Vamos al Salmo 139, los versículos 13 al 18, lo leíamos hace ratito, ¿se acuerdan? Dice así, el Salmo, lo vuelvo a leer. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. En el versículo 13, cuando dice formaste, cuando utiliza la palabra formaste, esta palabra que es la palabra kanach en hebreo, hermanos, es una palabra que significa obtener, comprar, crear, adquirir. Y podríamos inclusive traducir cuando tú adquiriste mis entrañas. Pero es interesante la pictografía, la idea, el dibujo que dibuja esta palabra, porque es la idea de juntar. Y es exactamente esa imagen. ¿Ven ahí la golondrina que tengo en la imagen? Una golondrina cuando hace su nido, ¿qué hace? Junta ramas, ¿no es cierto? ¿Lo han visto? Bueno, yo sí lo he visto. Juntan ramas y las van pegando y van formando su nido. Junta tierra, junta lodo y va formando su nido. Y una vez que tiene el nido, dentro del nido va a juntar los huevecitos. Bueno, ¿por qué menciona esto, este versículo? ¿Por qué lo menciono yo, hermanos?
porque me hace pensar en el momento de la concepción. ¿Qué pasa en el momento de la concepción? Una célula de un hombre con una célula de una mujer se unen, se juntan. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y entonces se asimila una célula con la otra y entonces, hermanos, crean una nueva vida. ¿En qué momento es formada la vida? Bueno, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo ahí, en el momento, hermanos, que se da la concepción. Y esto se da en el vientre de la madre. Y está aquí, en el Salmo 139, está aquí nos dice eso, este Salmo. Y podemos entender, hermanos, de acuerdo a lo que dice el Salmo, tú, Señor, lo formaste. ¿Quién fue el que dio la vida? ¿Quién permitió eso? El Dios Todopoderoso. Pero no queda ahí la cosa. En el versículo número 16 de este mismo Salmo, hermanos, en el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. La palabra embrión es la palabra hebrea golem, que esa palabra se puede traducir como envoltura, pero inclusive podría traducirse como una masa deforme, algo que no tiene forma. Es traducido como embrión. Y realmente, hermanos, cuando se crea esta célula, hermanos, se llama blastocito. Este blastocito existe a partir del 5.º día de que la mujer está encinta, en el 5.º día. Y en la semana 4ª sucede lo que se llama la implantación, que es que ese blastocito, hermanos, se va a convertir en la parte externa, en una bolsita, y esa bolsita, hermanos, nosotros le llamamos placenta, donde va a tener dentro al bebé y lo va a guardar ahí. ¿Y qué es lo que dice David? Cuando tú viste esa cosa deforme, porque esto no tiene una forma, ¿me explico? No podemos decir ya tiene forma de un niño. No podemos decir, ya le vemos ahí las manitas, le vemos la cabeza, ahí están los pies. No podemos decir. Podríamos nosotros, podría alguien menospreciarlo y decir, eso no tiene forma, eso no es nada. Pero David está diciendo, tú miraste eso que no tenía forma, Señor, y tú me miraste con amor. Qué fantástico, ¿no? No está diciendo, Dios miró eso y dijo, eso no sirve para nada. Mi embrión vieron tus ojos. Y luego tú formaste en mí, Señor, todo lo que está escrito, todo lo que Dios había escrito y todo lo que está escrito también en nuestro ADN. ¿Sabe usted que nuestro ADN es un código? Y ahí está escrito el color de nuestros ojos, ahí está escrita la forma de nuestra nariz, está escrito lo grande que van a ser nuestras manos, ahí está escrito si vamos a ser anchos de espalda, nuestra complexión, nuestra estatura, todo lo que Dios escribió en un código que se llama ADN, que fue el plan de Dios para cada uno de nosotros, porque somos cada uno diferente, ¿no? Todo eso Dios lo contempló y lo contempló con agrado. Fue Dios, el Santo, el Todopoderoso, se dignó de mirarnos desde el vientre de nuestra madre cuando éramos una célula. De hecho, incapaz de ser vista a nuestros ojos. Cuando comenzó ahí comenzó la vida. Y puedo decir, hermano, que Dios estuvo todo el camino, desde la concepción hasta el alumbramiento. Y de la misma manera Él está con nosotros desde la cuna hasta la tumba y estará con nosotros, hermano, por toda la eternidad. Y aún en esto quiero hacer otra aplicación. Hay métodos, hermanos, que son anticonceptivos, pero hay métodos que son microabortivos. Y obviamente ya no voy a tomar más tiempo porque ya se me termina, pero platique con su médico o lea, estudie, pero un microabortivo es cuando ya se han unido esas células de hombre y mujer y entonces es desechado.
es un microabortivo. Un anticonceptivo es impedir que la célula del hombre llegue a la célula de la mujer. Y termino, hermanos. Cualquier causa de las que he mencionado sería una abierta desobediencia a la enseñanza que tenemos en este pasaje. Por lo tanto, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra iglesia, cuidemos nuestros niños, amemos a nuestros semejantes. Cuando el Señor Jesucristo establece su reino en nosotros, en nuestro corazón, nos da amor para las personas, nos permite amar y buscar a la gente, y esto me lleva a lo último que quiero decir. Por eso hablamos de Cristo. Al contrario de denigrar a los demás, de no quererlos, de vernos como superiores, al contrario, hermanos, amamos a las demás personas, y una forma de mostrar nuestro amor es yendo, hablándoles de Cristo, compartiéndoles del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, no se cansen. Aun cuando digan, bueno, es que vamos a invitar a la gente y vamos y invitamos a mucha gente y les compartimos de Cristo y no están viniendo, no se preocupe, hermano. Usted ore a Dios, usted confía en Dios, usted sea fiel, usted sígalo haciendo. A su tiempo Dios nos va a dar el crecimiento, pero no dejemos de amar a las personas compartiéndoles de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros los que les hablamos de la salvación, porque queremos que la gente sea salvada de la condenación del infierno. Así que, hermanos, amemos a los demás. Y recuerde, espero en Dios que jamás lleguemos al asesinato, pero espero en Dios también que si nosotros tenemos la mala costumbre de apodar a la gente con apodos que los dañan, que los hieren, de decirles malas cosas a las personas, cambiemos. Y vamos a amar, y vamos a bendecir, y vamos a dar luz a los demás, y a buscar esa santidad externa en nuestras acciones, pero porque viene de una santidad interna de nuestra comunión con Dios. Oremos.